Bueno, amigos, hola, este es un nuevo video para ir meditando acerca de la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y vamos a tratar de eh, entender qué es lo que Dios nos habla. Hoy he tenido en mi corazón las ganas de compartir ah, algo muy importante, algo muy importante. Y pues vamos hacia adelante con la ayuda del Señor. Porque sin el Señor no se puede hacer nada. Con mi Señor lo hago. Él es mi compañero. Bueno, de trabajo. Gloria sea a mi Señor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, pongamos mucha atención en esto, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo repito, porque en esta parte vamos a meditar con la ayuda del Señor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, muchas veces nosotros pensamos que nuestra lucha y nuestro temor debe estar dirigido hacia el enemigo. El Señor lo reprenda, Dios nos guarde. Pero aquí lo que nos habla para poder explicarlo, lo que primero que tengo que decir es que a veces cuando se anuncia el evangelio, cuando se anuncia a Cristo para perdón de pecados, mucha gente no lo recibe o piensa que no lo necesita porque a veces está ignorante en la manera de que lo necesita, porque va a haber un juicio donde quien va a dar ese juicio, quien va a ser ese juez, es Dios mismo, es el Señor. El Señor es el que va a hacer el juicio, Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces, al ver que nosotros debemos de ver que nosotros el peligro, el miedo que debemos de tener es que nosotros vamos a ser juzgados. Que hay un momento en la historia de la vida de la humanidad donde el hombre va a ser juzgado según sus obras en esta vida. Va a ser juzgado según sus obras que tuvo en esta vida. Así lo dice la palabra. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, debemos de saber que algún día nosotros nos vamos a enfrentar en un juicio con Dios cara a cara. Con Dios cara a cara. Y eso es lo difícil, es lo peligroso, porque Dios va a juzgar justamente. Justamente. De lo que el hombre haga aquí en la tierra, Él va a juzgar. Y en eso debemos de meditar. Bueno, vamos hacia adelante para poder proseguir.
Vamos a tratar de proseguir con la ayuda de Dios leyendo otro pequeño capítulo. Es San Mateo capítulo 10, versículo 28. Y dice así la palabra del Señor. Y dice arriba, ¿a quién se debe de temer? Y dice el 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo en el infierno. La palabra ahí nos guía a que nosotros debemos de ver los temores, hacia dónde debemos de meditar para ver quién es el que nos puede destruir el cuerpo y el alma. Acá en la anterior lectura leímos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, quiere decir que Dios algún día va a llegar en determinado momento a juzgarnos en nuestra vida según nuestras obras. Y Él es el único que puede lanzarnos, destruir nuestra alma y nuestro cuerpo y lanzarnos al lago de fuego. Él. ¿Por qué hago este paréntesis? ¿Por qué? Porque es Él. O sea, nuestra lucha y nuestro temor es Dios. 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 Entonces, cuando tú en este momento, yo en un determinado momento y aún somos encarados en esa verdad, va a surgir de nosotros dos ideas. Una, Dios es mi enemigo. Dios es mi enemigo y Dios es del que me debo de cuidar. Él me va a juzgar. Y Él es muy exigente. Porque sus estándares son muy altos. Él pide amor, Él pide obediencia, Él pide que no adulteremos, Él pide que mucho, Él pide tanto de lo que nosotros no podemos hacer, y aparte de que no podemos hacer, no queremos hacer, sino queremos hacer lo contrario y vivir en una libertad donde nuestra libertad destruya la libertad, y no solo destruye la libertad, sino a veces la vida de los demás. Porque los mandamientos de Dios son buenos y debemos de ver esta situación, que aunque nosotros a Dios lo veamos, que Él es el que nos va a juzgar, que Él es duro, que Él nos puede echar al lago de fuego, lo que debemos de ver, que Él es bueno. Y dice uno, bueno, pero ¿cómo va a ser bueno? Lo dices nada más por decirlo. No, porque ponte a meditar los mandamientos que Él te pide y Él te exige. ¿Son buenos? Dios no te agarra y te dice, oye, ve y roba a tu hermano o tu vecino, sino Él dice, no robarás. Pero a veces es más fácil robar que trabajar. Él dice, el Señor, su mandamiento es no robarás, pero para ti es más fácil, o para mí, robar. El mandamiento de Dios dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero a veces tú la vas a codiciar. El mandamiento de Dios, lo que te condena a ti, para que no te hagas justo dentro de ti mismo y no pienses, no, yo soy justo, el de los grandes estándares que no puedo hacer las cosas de Dios. No, los mandamientos que Dios te manda a ti son buenos. Tú y yo no queremos cumplirlos porque nuestra naturaleza es mala y nosotros queremos
misericordia y a veces justicia para nosotros, pero nosotros mismos hemos pecado e invalidado esa justicia en contra de alguien más. Voy a poner un ejemplo. En estos tiempos las feministas piden respeto de la sociedad, de los hombres, un respeto hacia ellas, pero ellas ese respeto que piden, que exigen, no lo dan a los hombres. Ellas piden, las feministas muchas veces piden el respeto para su vida y el derecho a abortar porque es su vida, pero la piden para sí misma, pero ellas están destruyendo la vida de un ser inocente que está en sus entrañas, que se supone que es lo que más deberían de cuidar. Entonces el ser humano siempre ve para su favor y no ve que eso que pide a su favor es lo que hace en contra de todos los demás. Esa es una buena ilustración y en eso es para todo. Así como las feministas, las que son pro aborto, las personas que son pro aborto, están a favor del aborto, piden un respeto y piden que no se les, según discrimine y que se les respete su vida, pero ellas destruyen la vida de alguien más, de una futura persona. La destruyen. Y así es la mayoría del pecado y así es la mayoría de las cosas por las que Dios nos condena. Debemos de saber que Dios no nos condena porque nos condena justamente. O sea, debemos de saber que Dios nos condena justamente porque no cumplimos sus mandamientos. Y si nosotros no cumplimos sus mandamientos, no quiere decir que haya una bondad en nosotros, sino que nosotros no podíamos hacer lo bueno. Entonces, habiendo tratado de explicar esto del juicio en el gran trono blanco, que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, porque robamos, adulteramos, porque tal vez matamos, asesinamos, destruimos la vida de alguien más y le quitamos la vida. Y si alguien roba y le roban, es justo. Si alguien mata y le matan, es justo. Pero no, luego aplican, no, tienes que perdonarme, Dios dice que me perdona. Pero para perdonar debes de arrepentirte. No se puede... Si Dios fuera el evangelio que se perdonan los pecados sin arrepentirse, en la Biblia no diría que necesitaba uno arrepentimiento. Bueno, estoy tratando de explicar que el hombre, usted y yo, siempre que vamos a querer justicia de Dios y misericordia de Dios para nosotros, pero nosotros debemos entender que no podemos tener esa misericordia, esa justicia cuando nosotros no la aplicamos, y que si fuera por nuestras obras, algún día vamos a ser juzgados justamente y pobre de nosotros. Bueno, vamos hacia adelante con la ayuda de Dios. Bueno, entonces, amigo Rogelio, pero entonces, ¿quién va a ser salvo si la verdad todos hemos pecado y la verdad fallamos a Dios y estamos tan mal? Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer. Vamos a leer un pequeño párrafo. Un pequeño párrafo que nos va a ilustrar mucho. Así que pongamos atención. Y dice así la palabra del Señor en San Lucas capítulo 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados la injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación.
nosotros a la verdad justamente. Padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Meditemos, escuchemos la palabra y meditemos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Había dos malhechores. Respondiendo el otro lo reprendió y diciendo, ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos y recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Miren, aquí está la humanidad representada en dos. Aquí está la humanidad representando uno, los que no son salvos o no van a ser salvos si siguen el ejemplo de un malhechor, o los que pueden ser salvos si siguen el ejemplo del otro malhechor. Aquí están dos personas que fueron los dos pecadores, los dos pecaminosos, tú y yo y todo el mundo como ellos somos. Dos personas que están recibiendo una condena de muerte porque la merecían. Y así somos tú y yo. Y así es cualquier persona en este mundo que va a ser salvo o el que no va a ser salvo. Pero ¿cómo van a ser dos personas que son iguales, el que va a ser salvo y el que no van a ser iguales? Sí van a ser iguales. Dos malhechores como estos que estaban al lado del Señor Jesucristo y que iban a recibir una condena de muerte en la carne porque lo merecían. Pero fíjense la diferencia entre uno y otro. Primero quiero decir que los dos merecían y los dos iban a morir y murieron ahí porque ellos habían hecho lo malo. Los dos habían hecho lo malo y los dos iban a morir y los dos estaban ahí y los dos murieron, los dos hicieron lo malo. Digo esto, ¿por qué? Porque los creyentes en Jesucristo hicieron lo malo, pero van a ser salvos. Y los que no van a ser salvos. Vamos hacia adelante. ¿Qué diferencia hay entre ellos si los dos hicieron lo malo? Primeramente, uno injuriaba a Jesús y no se arrepentía, ni decía nada acerca de su culpabilidad. No tenía un arrepentimiento por sus hechos y por sus actos. Él no reconocía que estaba ahí justamente porque él había hecho lo malo. Escuchen, dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo. Él injuriaba. Como muchas personas que agarran e injurian, estando ellos en un pecado grande, en un pecado terrible, pero injurian, pero no tienen temor y creen que ellos merecen aún ser jueces. Y no tienen temor de lo que hicieron, y si pudieran salir sin ningún raspón y ningún temor, y lo harían, y exigen el perdón a los demás, pero ellos no se arrepienten, nunca, no se arrepienten. Exigen y usan las leyes de una manera sin temor, exigiendo, respeta mi vida, respétala, respeta mis derechos. Pero esa persona exigiendo los derechos y respetando no tiene temor y no respeta los derechos del otro ni la vida de los otros, sino que solo se aprovecha de la bondad de los demás, exigiendo para él sus derechos, lo bueno, pero destruyendo hacia los demás y pisoteando sus derechos y su propia vida. El abortismo es la perfecta ilustración de eso. Los proabortos. Exigiendo la vida y que la respeten la vida de ellos, pero ellos destruyéndola. Pero Dios está ahí. Bueno, vamos hacia adelante. Pero ¿qué dice el otro malhechor? Dice, respondiendo el otro le reprendió. O sea, el otro pecador le reprendió. De los dos ladrones, de las dos personas que eran pecadoras, el otro le respondió
y le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, estando tú perdido, nosotros, dice, ahí donde él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Qué es lo que dice ese hombre? Justamente estamos aquí. Él agarra y dice, reconozco que yo hice lo malo. Esa es la primera gran diferencia. Lo primero que se necesita para ser salvo, reconocer que hemos hecho mal. El reconocimiento de que hemos hecho mal. He pecado contra Dios. El reconocimiento de ti para agarrar y tener el valor de decir, sí, he hecho lo malo. Va a haber dos clases de personas. Una que va a agarrar y va a defender con toda su fuerza su pecado. Va a defender con toda su fuerza su pecado y se va a poner celoso, se va a poner bravo, se va a poner en contra de Dios, en contra de la palabra, en todo aquel que le diga que su pecado está mal. Y lo va a aborrecer y se va a juntar con los que piensen igual que él y van a exigir sus derechos y van a tratar de pisotear lo que está mal. Pero déjenme decirle, su lucha está perdida. Su lucha está desde el principio acabada. A todos. A la persona que le molesta que le digan que su pecado es malo, que su pecado de abortar, que es asesinar, está mal. Mire, aunque ganen en el gobierno, aunque hagan leyes para que sea legal, aunque hagan leyes para decir que son lo que no son, y aunque el mundo las vea y las respete, y aunque todas las leyes que haga el gobierno y el mundo en convertir lo malo en bueno y hacerlo legal, están perdidos, es una mentira, están parados en una mentira, porque no va a cambiar una verdad. No importa que se junten todo el mundo y digan que esa mentira es verdad. Voy a meterme un poquito más complicado y tal vez reciba un poco de crítica, pero la palabra de Dios debe ser hablada y lo digo con un tono, con un corazón, con amor. No importa que el mundo agarre y se ponga de acuerdo y diga que un hombre que quiere ser una mujer es una mujer. No es una mentira, siempre va a ser un hombre, aunque tenga apariencia de mujer. Y lo que hace falta es el amor para decírselo. Porque no es amor el no decirle las cosas, sino es una mentira. Alguien que le diga lo contrario solo les dice una mentira que los mata. Un veneno suave, un veneno dulce a sus oídos y a su corazón, que le gusta y que entra por sus oídos y por su boca, que llega hasta su corazón para muerte. Pero la verdad de que no es así. Eres hombre y aunque tu apariencia sea de mujer, la verdad es que tú eres un hombre. Y así va a ser. Y te sonará duro y te sonará que te ofendan o que te ofendo. Pero es una verdad que tal vez te lastime y te incomode. Pero es una verdad que si tú la aceptas te puede traer al arrepentimiento y a la vida. Mira, te voy a poner un ejemplo para que no pienses que a mí la verdad no me ha lastimado en la vida. Tengo que decirlo porque pues como he predicado en algunos videos anteriores, debe uno de predicar las vivencias que el Señor le da. Yo he tenido que aceptar la verdad y he aprendido de parte de Dios a amar la verdad, pero la verdad lastima mucho. La verdad lastima cuando te incomoda. Y hace un rato yo decía algo que tal vez te podía incomodar, pero yo también la he recibido. Mira, te lo comparto de todo corazón, de toda mi alma. Yo te comparto esto para que
para que entiendas un poco que duele aceptar la verdad, pero es mejor. Mira, anteriormente, yo en mi vida, cuando estuve pequeño, yo fui adoptado por mis padres, pero yo no lo supe hasta una edad más grande. Pensé que yo era hijo de sangre de mis papás. Han sido muy buenos ellos. Y cuando yo supe esa verdad, me lastimó mi corazón como no tienen una idea. Y déjenme decirles que yo no la supe así de que, ay, mi amor, esto, lo otro. No, yo la supe por personas exteriores que se burlaban de mí diciendo, oye, tú eres esto, tú eres lo otro. No por bueno, porque yo también había sido malo. Lo mismo que me hacían a mí, yo se lo había hecho a una niña. Era justo que a mí también me lo dijeran feo y duro. O sea, no me voy a justificar, ay, pobrecito de Rogelio, ¿no? Que no, lo mismo como me lo decían a mí era justo, porque yo a una niña le había dicho lo mismo. Simplemente yo sabía de ella, pero no de mí. Entonces, cuando fui atravesado por ese dolor, empecé a aprender que la verdad es la verdad y uno, por más que quiera cambiarla, debe uno de aceptarla. Y que al fin de las cosas no te destruye, solo te alinea en la realidad y te alinea en la verdad. Y eso me enseñó a que la verdad duele, pero que es mejor aceptarla, verla y quererla que ser enemigo de ella. Yo le doy gracias a Dios por cómo fue las cosas, cómo fue mi vida. Yo le doy haciendo ahora, yo comprendo que le doy gracias a Dios en la manera que yo nací. Porque fue una mujer que agarró y no me mató. Imagínense, yo por eso a veces lucho contra los que son a favor del aborto, porque a mí no me abortaron. A mí mejor me dieron en adopción y tengo una familia hermosa, tengo mi esposa, tengo mis 3 hijos, los amo, pero sobre todo conocí a Dios. Y me di de cuenta que Dios me guardó desde el vientre de mi madre y que me amó. Entonces, ¿por qué te digo esto? No, para que veas que no solo tú eres atacado por la verdad, que la verdad te va a golpear muchas veces, pero que debes de aprender a amar la verdad. Como este malhechor, aunque era dura la verdad que él decía, era una verdad que él aceptaba, diciendo, nosotros estamos en la misma condenación a la verdad, dice, justamente padecemos porque recibimos. Y ese es el primer paso, agarrar y reconocer lo que son las verdades y agarrar y hacer a un lado a las personas que te quieren inyectar una mentira para destruirte, sino agarrar y aceptar una realidad para poder construirte. Pero ¿qué es lo que después de la aceptación de la verdad, incómoda, qué es lo que viene después? Lo que viene después de esa aceptación es lo que dice lo siguiente, dice. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, hablando del Señor Jesucristo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí podemos escuchar a un salvo. Ahí podemos ver la diferencia de 2 malhechores que estaban al lado del Señor. 2 personas que pecaron, pero que una fue perdida y una
Esta persona es una de las personas que podemos decir fue salvo. Fue salvo. Y los dos pecaron. Los dos hicieron lo malo, como tú y como yo. Pero uno reconoció la verdad de que estaba mal y el otro no quiso reconocerlo. El otro no quiso reconocerlo, no quiso humillarse y no reconoció que estaba mal. Y uno reconoció que Jesús era el Señor. ¿Por qué? Porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando él dijo esa frase, cuando vengas en tu reino, le dijo, yo reconozco que tú eres hijo de Dios, yo reconozco que tú eres rey, porque nadie que no sea rey va a tener un reino. Entonces él decía, tú eres. Yo he pecado, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y al ver esta situación de la humanidad, aquí podemos ver representada a la humanidad. Por un lado, la humanidad que no acepta su pecado, que es confrontado con la verdad de la palabra de Dios, pero no acepta su pecado, sino que injuria al Señor Jesucristo por confrontarle Él, porque nosotros repetimos lo que Él dice. Injuria al Señor Jesucristo por hablar la verdad. Esa es parte de la humanidad. Y acá está la otra parte de la humanidad, que es la salva. La que igual que los otros pecaron y son merecedores del infierno. Por eso la salvación es por gracia. Pero acá está la otra parte de la humanidad que acepta y reconoce que es justo que Dios haga juicio y que reconocen que ellos pecaron, pero que agarran y le dicen a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Pero en sus corazones reconocen que estuvo mal lo que ellos hicieron y que esa verdad en la que son confrontadas la aceptan porque es realidad. Y es ahí donde da un paso al aceptar eso, al aceptar la verdad de Dios, al aceptar sus fallas, agarran y piden misericordia y dicen, Señor, ten misericordia. Y ahí es donde entra el sacrificio del Señor Jesucristo que estaba haciendo ahí. ¿Por qué ahí entra? Ok, pecaste. Vuelvo a decir, aquí está una parte que pecó, pero no quiso reconocer, sino que vituperaba al que le decía que era pecado. Y acá está otra parte que pecó y que en el caso del varón murió, pero fue salvo. Porque Cristo había pagado por los dos, pero uno no aceptó su pecado, no aceptó y no reconoció su pecado, ni se arrepintió, ni creyó en él, mas el otro sí. Así es esta humanidad. Está llena de personas que van a aceptar y está llena de personas que no van a aceptar. He hecho demasiado largo este video. Queda mucho de predicar acerca de esto. Pero pues a ver si puedo predicar un poquito más, aunque se alargue un poquito más. Al entender lo que hemos estado platicando, nos regresamos al juicio del gran trono blanco. ¿Cómo escapó aquel varón de ese juicio del gran trono blanco? Lo dice en San Juan 3:16. San Juan 3:16 lo puede explicar un poco mejor. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso se libró aquel varón, aquel malhechor, porque Jesucristo estaba dando la vida por él, porque él había pecado igual que el otro, pero él reconoció sus pecados y Jesucristo dio la vida por él para pagar el precio, para que él no fuera condenado, sino que la condena de él la tomó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el juicio de Dios y la ira del Padre fue sobre el Señor Jesucristo. Y en ese momento el Señor Jesucristo tomó la ira y la condena que era del malhechor, que reconoció la verdad de que había pecado y que reconoció a Jesucristo como su Señor. Él tomó la ira de Dios que era para el malhechor y la recibió el Señor Jesucristo. Porque por eso somos salvos. No porque Dios nos haya perdonado de decir, ya pasó esto, yo te perdono y aquí ponemos toda esta basura debajo de la alfombra. No, costó un precio. Costó de que esa basurita que se iba a echar en la alfombra cayó sobre Cristo. Cayó sobre Cristo esa condena. Esa condena que tenía ese malhechor fue sobre esa ira que habría de ese malhechor, de Dios sobre el malhechor. Esa ira fue sobre Cristo. Fue sobre él. Y él hizo libre al malhechor. Y también había hecho libre al otro. Él había pagado por él y por todos, pero el otro no quiso reconocer que había pecado, sino se perdió por no reconocer que él estaba mal. Y murió así y está posiblemente en el infierno. Porque muchas personas, como hemos hablado hace un rato, que los que no se encontraron en el libro de la vida, los que no se encontraron en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Así lo dice la palabra. Bueno, amigo, en esta hora hemos hablado de lo que va a pasar en un futuro. Hemos hablado de que Dios te confronta por la palabra de que tú has pecado. Pero también hemos hablado de que Dios dio a su Hijo unigénito para que no te perdieras ni tú ni yo. Y que la puerta es el Señor. La puerta es agarrar y reconocer ante Él que tus actos son malos y que necesitas su perdón y que hoy tú puedes decirle, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, quiero conocerte porque yo sé que yo he hecho mal y que yo sé que si muero y no me arrepiento y hago las paces contigo por medio de la salvación, de tu salvación que es Cristo Jesús, porque murió por mí, si yo muriera antes, tal vez yo me perdería. Por eso quiero arreglar las paces contigo hoy. Pero tienes que decírselo a Él. No tienes que, por así decirlo, ir a un lugar en especial. Tú puedes hacerlo en tu habitación, tú puedes hacerlo ahora en este momento donde tú estás. Y hablarle a Él y decirle, Señor, la palabra me ha llegado. Yo sí he pecado. Y yo necesito tu perdón, yo necesito tu salvación. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Óyeme, quiero que me des una señal de que tú me estás escuchando. Quiero que tú me des una señal de que me estás oyendo. Quiero que tú me des una señal de que puedo encontrar la salvación en ti. Y el Señor va a hablar contigo y te lo va a decir. Él lo va a hacer. Así que, pues esto es lo que hoy hemos meditado de la palabra, de que hay un juicio y que hay una ilustración de la humanidad
que no acepta el pecado, sino al contrario, al que le dice que es pecado, lo insulta, lo agrede. Así que esto hemos leído, está muy largo el video, y bendigo tu vida en el nombre de Jesús y espero que sea de bendición. Bueno, bendito sea el nombre del Señor y gloria sea su nombre. Y hasta aquí ha sido el video.